Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que cierra este lunes 27 de octubre de 2025. Todo viene de las fuentes de El Alertado. Así es. Y bueno, como siempre decimos, la información puede cambiar, puede actualizarse, pero aquí intentamos sacar lo esencial de los reportes. Exacto. Vamos a ver qué pasó en Colombia, sobre todo en Tolima, y también daremos una mirada a lo internacional, siempre con los hechos que reportan las fuentes. Perfecto. Pues empecemos en Tolima, entonces. Hay una polémica por unas circulares, la 441 y 442 de la Secretaría de Salud de allá. Ah, sí. Las que prohíben vender licor, cigarrillos y otras cosas en las droguerías, ¿no? Esas mismas. Y claro, el gremio farmacéutico está bastante preocupado. Me imagino. Hablan de que podrían cerrar más de 100 locales y se perderían empleos formales, sobre todo en Ibagué. 100 locales es bastante. ¿Y les dieron plazo hasta cuándo? Tienen hasta el 23 de noviembre para ajustarse. Poco tiempo. Y lo llamativo, según dice el gremio, es que esto haría de Ibagué la primera ciudad en Colombia con una restricción así, tan específica. Claro, les afecta el modelo de mini market que tenían muchas. Exacto. Y bueno, también se quejan de que no hubo suficiente socialización, digamos, y que no ven un respaldo jurídico claro a nivel nacional para esto. Y alertan del impacto en la inversión, que ya de por sí la región tiene una tasa de desempleo reportada del 12.5%. Un dato no menor, sin duda. Y siguiendo en Tolima, pero en temas de seguridad, la cosa está tensa. La Fiscalía está investigando un presunto plan para atentar contra la gobernadora, Adriana Magali Matiz. ¿En serio? ¿Quién estaría detrás? Se habla de disidencias de las FARC, específicamente del Frente Joaquín González, bajo órdenes de un tal alias Calarcá. Uf, qué delicado. Sí, dicen que ya habrían identificado a 6 personas presuntamente vinculadas y que encontraron información sobre explosivos. Ella ya había denunciado riesgos antes, en 2024. Y fíjate que esto se conecta, ¿no?, con la captura reciente en Roncesvalles de alias El Paisa. Cierto. Que lo señalan como el segundo cabecilla financiero de esa misma estructura disidente. Exacto. Y lo acusan de extorsionar a comerciantes, transportadores, finqueros en Ibagué, Cajamarca, Rovira, varios municipios. ¿Y cuánto dicen que recaudaba? Presuntamente hasta 800 millones de pesos mensuales. Una cifra enorme. Y sigue vigente una recompensa por otro alias, Chapolo. La situación de seguridad parece compleja en la zona. Sí. Y bueno, cambiando un poco de tema, pero sin salir del Tolima, una noticia lamentable. Encontraron sin vida al montañista Jefferson Ramírez. Ay, qué triste. El que estaba desaparecido en el Nevado. El mismo, de Manizales. Estuvo desaparecido varios días mientras ascendía al Nevado del Tolima. Lo encontraron a más de 4.600 metros de altura. Qué tragedia. La búsqueda fue muy difícil por el clima, ¿verdad? Sí, muy compleja. Las autoridades volvieron a pedir precaución en la montaña. Y bueno, para cerrar Tolima con algo diferente, esta semana terminó en Murillo el primer encuentro suramericano por la cordillera de los Andes, el ESCA. Ah, ¿sí? ¿Y qué salió de ahí? Pues culminó con la declaración de Murillo. Establece compromisos para conservar los Andes, incluso se habla de crear un fondo multidonante. Interesante iniciativa. Bueno, saltemos ahora al ámbito nacional colombiano. Se hizo la consulta interna del Pacto Histórico. Sí, el fin de semana. Resultados. Pues los datos preliminares indican que Iván Cepeda habría sido el ganador para la candidatura presidencial, con más del 65% de los votos. ¿Y la participación? Reportaron más de 2.7 millones de participantes. Hubo algunos incidentes menores y, bueno, hay análisis divididos sobre si esa participación fue alta o baja comparada con otras consultas. Claro, porque esta consulta también definía el orden de las listas al Congreso para 2026. Exacto. Así que, a pesar de algunas denuncias y críticas que hubo, el resultado en general se interpreta como un respaldo al movimiento de izquierda. Ahora, una noticia que generó muchísimo revuelo. Las sanciones de Estados Unidos. Uf, sí, fuertes. Impusieron sanciones al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y también al ministro del Interior, Armando Benedetti. Incluyéndolos en la lista Clinton, la de la OFAC del Departamento del Tesoro. Eso es. Muy serio. Sí. Y las razones que citan las fuentes, presuntos vínculos con el narcotráfico y el aumento récord en la producción de cocaína. Con esta medida, Petro se convierte en el primer presidente colombiano en esa lista.
Les congelan bienes en Estados Unidos, restringen transacciones. El presidente Petro rechazó todo, ¿no? Calificó las acusaciones de paradoja y denunció presiones externas. Sí, la tensión bilateral se agudizó bastante. Además, Estados Unidos recortó parte de la ayuda antidrogas. Y está ese despliegue naval estadounidense en el Caribe que mencionan las fuentes. Venezuela, por cierto, condenó las sanciones. Un panorama internacional complicado para Colombia. Y en lo legal interno, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente un decreto presidencial. ¿Cuál fue? El que implementaba el modelo de salud preventivo y predictivo. El argumento es una posible extralimitación de facultades reglamentarias del Ejecutivo. Y el presidente Petro cuestionó la decisión, claro. Defendió la necesidad del modelo preventivo. Sí. Bueno, y una noticia un poco más alentadora. Liberaron a 17 ciudadanos colombianos que estaban detenidos en cárceles de Venezuela. Ah, qué bien. Fueron repatriados, ¿verdad? Después de meses de negociación consular. Sí, aunque bueno, se reporta que todavía quedarían más de 20 colombianos detenidos allá. Un paso al menos. Miremos ahora un poco hacia afuera. Argentina tuvo elecciones legislativas. Y fue una victoria amplia para el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza. Sacaron más del 40% de los votos. Milei lo calificó como un día histórico. Los mercados financieros parece que reaccionaron con optimismo. Y hasta Donald Trump lo felicitó. Sí, aunque un dato. Se registró la participación electoral más baja desde 1983. Interesante. Este resultado igual refuerza políticamente a Milei para la segunda mitad de su mandato, ¿no? Aunque no le da mayoría propia en el Congreso. Parece consolidarse también el respaldo financiero de Estados Unidos. Y la tensión en el Caribe sigue. Un buque lanzamisiles estadounidense, el USS Gravely, llegó a Trinidad y Tobago. Muy cerca de Venezuela, para ejercicios conjuntos. Claro, y Caracas lo calificó de provocación militar. Y además, un senador republicano en Estados Unidos mencionó que se estudiaría la posibilidad de operaciones terrestres en la frontera colombo-venezolana. Eso ya es otro nivel. Sí, palabras mayores. Y todo esto ocurre, según reportan las fuentes, en el contexto de una ofensiva antidrogas impulsada por Trump y la autorización de operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. La fricción regional está alta. Sin duda. Y ya para ir cerrando muy rápido, otras noticias globales. A ver. Hubo un acuerdo preliminar entre Estados Unidos y China para reducir tensiones comerciales. Tierras raras, soja, esas cosas. Algo es algo. También un acercamiento entre Estados Unidos y Brasil tras una reunión Trump-Lula en Malasia. Y se firmó en Vietnam la Convención de la ONU contra el Cibercrimen. Importante eso. Y más sanciones. Estados Unidos impuso sanciones al sector petrolero ruso, a Rosneft y Lukoil por el conflicto en Ucrania. Y eso tuvo consecuencias rápidas, ¿no? China suspendió compras de crudo ruso y los precios del petróleo subieron. Exacto. Y en Medio Oriente, pues, la crisis humanitaria en Gaza persiste, a pesar del alto al fuego. Denuncias de hambruna extrema. Muy grave. Estados Unidos prometió gestionar el retorno de cuerpos de rehenes fallecidos. E Israel aplazó una ley controvertida sobre anexión en Cisjordania. Y una última. En Guatemala, detuvieron a 23 policías penitenciarios. ¿Por qué? Por presunta complicidad en la fuga masiva de pandilleros del Barrio 18. Increíble. Ah, y en espectáculos, Bad Bunny y Karol G arrasaron en los premios Billboard de la música latina. Así es. Bueno, con eso concluimos este repaso semanal. Recordamos que muchos de estos eventos siguen en desarrollo y la información puede actualizarse. Queda la reflexión, ¿no? Sobre cómo todos estos hechos, desde lo local en Tolima hasta las tensiones globales, se entrelazan y van reconfigurando los equilibrios aquí en nuestra región. Exactamente. Para profundizar en estos temas y dejar sus comentarios, les invitamos a visitar elalertado.blogspot.com. Hasta pronto.